Dios hará donde nosotros no pensamos, ¿verdad? Dice este coro que acaba de cantar el coro mayor de la iglesia: donde piensas que no hay senda, Dios hará. Dice el texto que leímos hace un momentico en el libro de Santiago, capítulo 1. Los invito a ir ahí. Santiago, capítulo 1, el versículo número 6, que es el texto clave de la mañana. Dice de la siguiente manera. Repito, Santiago, capítulo 1, el versículo número 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a orar. Señor, te alabamos en esta mañana una vez más. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos salir confiados en que tú abrirás caminos donde no entendemos y donde no comprendemos. Que si hay alguien en esta mañana aquí que ha venido atribulado y atravesando situaciones difíciles en su vida, pueda salir sabiendo que tú estás con él y que tú obrarás de una manera o de otra. Sé con aquellos que aún están de visita y que aún no han hecho una decisión por ti. Permite que puedan también salir agarrados de la única esperanza que eres tú. Porque en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8, encontramos un comienzo parecido al libro de Hebreos, en el sentido de que el apóstol le escribe en el libro de Santiago a aquellos que han sido dispersos, creyentes judíos, al igual que el libro de Hebreos, que han sido dispersos por todo el territorio o el mundo conocido antiguo. Y de pronto esta gente que habían amado a Cristo y habían rendido sus vidas a Él, se encuentra pasando calamidades de toda índole. Persecuciones, enfermedades, tragedias, muertes. Y entonces es Santiago, como dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, ¿quién era? El medio hermano de Jesús, que al principio había dudado de quién era Cristo, pero después entregó su vida a Él y fue uno de los líderes y baluartes de la iglesia primitiva, de hecho el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y de pronto entra y le dice a aquellos que están atravesando situaciones, ¿saben qué? Hay esperanza. Todos nosotros tenemos, como se dice en el argot popular, todos, tarde o temprano en nuestras vidas, tenemos nuestro calvario. Tarde o temprano todo creyente atravesará situaciones difíciles en su vida. Por ejemplo, yo recuerdo que a la edad de 10 años me tuve que enfrentar a un calvario. Apenas jugando todavía y con mi mente infantil, recuerdo que un día mi madre me llama a mi hermano y a mí, mi hermano 8 años, yo 10, y nos dice: necesito que vayan a hablar con su papá. Mi papá estaba ingresado, no sabíamos con 10 y 8 años a ciencia cierta qué pasaba, pero mi madre nos dice: su padre no quiere seguir viviendo. Mi padre está con nosotros hoy, pero más allá que esté con nosotros hoy, mi padre hizo una decisión por Cristo. Desde la edad de 32, 33 años, mi padre fue operado de un tumor en la laringe, que le extirpó cuerdas vocales, le extirpó la laringe, quedó con una traqueotomía de por vida, sin poder hablar, sin poder nadar en la playa, con unas ciertas limitaciones. Y yo con 10 años, mi hermano con 8, mi madre nos llama y dice: su padre no quiere vivir más. Su padre se quiere matar. Y la única manera es que ustedes hablen con él. Allí tuve que ir yo con 10 años como si fuera un hombre y decirle: te necesitamos.
Si tú dejas de existir, ¿qué será de nosotros que empezamos a vivir? Y gracias a Dios entendió. Hoy está aquí. Hizo una decisión por Cristo. Pero ¿qué les quiero decir, mi hermano? Tarde o temprano toda persona va a atravesar un calvario en su vida. ¿Qué decimos de aquel joven que de pronto tiene una enfermedad terminal? ¿Qué decimos de aquella familia que se ve de pronto quebrantada por un divorcio? De aquellos hijos que andan en la droga, en el alcohol y sus padres sufriendo. Es decir, aquellas personas de hace más de 2000 años atravesaron situaciones, pero que aunque los escritores escribieron para ellos, también tienen principios generales para usted y para mí. El título del mensaje de hoy es Recursos para malos tiempos. Joven, adulto, van a venir malos tiempos. No porque yo profetice ni diga, no, sencillamente porque es la realidad de la vida. Tarde o temprano vienen malos tiempos. Vamos a aprender en esta mañana que por medio de esos malos tiempos, por medio de la prueba, podemos crecer. Podemos someternos a Dios y encomendarnos a Él. Cuando la prueba viene, cuando las adversidades tocan la puerta de nuestras vidas, cuando llega la enfermedad, llega la muerte, llega la tristeza, llega el sufrimiento, tenemos dos opciones. Primera, crecer, someternos y encomendarnos a Dios, o permitir que el enemigo tome ventaja y nos rebelemos contra Dios. Esas son dos opciones nada más que tenemos. Por eso dice la Biblia que el diablo está como león rugiente, ¿qué? Mirando, ¿qué cosa? A quién devorar. Y cuando usted va a la Biblia, ese texto no está hablando sencillamente de salvación, no. Está hablando de que el diablo, cuando llegan las adversidades a nuestra vida, está esperando ¿qué? La debilidad, la falta de fe, el negar al Señor, para que en ese momento tirar ¿qué cosa? El zarpazo y alejarnos de los caminos de Dios. Por eso tenemos simplemente dos opciones. Ahora la gran pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es ¿cómo responderemos nosotros? Lo interesante es que Dios no nos ha dejado solos, y eso es lo que vamos a aprender en la mañana de hoy. Él ha facilitado recursos para que usted y yo, en medio de la adversidad, salgamos victoriosos. Hace muchos años leí, creo que lo leí ahí, el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé cuántos de ustedes aquí lo han leído, del doctor James Dobson, perdón. Y creo que esta ilustración que voy a hacer la leí ahí. Dice que un día un preso estaba en su cárcel, esa cárcel oscura, ¿cómo le llaman? De máxima seguridad. El hombre estaba castigado por algo que había hecho. La prisión no tenía nada más que las paredes y simplemente la puerta donde le pasaban la comida. Todo estaba oscuro. Y dice que ese preso tenía una pelotita que él se entretenía en esto. Él no veía nada. Él tiraba la pelota contra la pared, la oía tic-tac caer, y después a tienta, porque él no veía, la buscaba. No tenía otro entretenimiento. Y volvía a tirarla, volvía a oír el tac-tac y iba a recogerla. Pero en un momento, dice que tiró la pelotita contra la pared, dio un toque, tic, y no la oyó caer. ¿Qué habrá pasado? Comenzó a consumirlo la ansiedad, el no saber qué era lo que estaba pasando. Y buscaba, y seguía buscando, y cogió un estado de ánimo tan extremo, que cuando fueron a darle la comida, abrieron la celda, había muerto. Le había dado un infarto. Y el soldado que entró, el custodio de la cárcel que entró y vio la situación, encontró dos cosas interesantes. Primero, el hombre muerto. Y segunda, una simple pelotica que había caído
en una telaraña en la pared. La pelota había rebotado y cuando dio en el suelo cayó y dio a la pared. Él esperaba el segundo toque. ¿Y qué pasó? Cayó en la telaraña y ya. Y eso lo puso en un estado por no saber qué había pasado. Hermano, usted y yo cuando vienen las situaciones difíciles, peligramos también de la misma manera. Porque queremos comprender por qué me sucede esto a mí. ¿Por qué en esta situación? ¿Qué quiere Dios transmitirme? ¿Qué me quiere enseñar? Y a veces, si no nos damos cuenta y tomamos los recursos que Dios tiene para nosotros, podemos caer en presa del sufrimiento, en presa sencillamente del estrés, presa sencillamente de la desesperación. Hay cosas que pasan en nuestra vida, mi hermano, que no entendemos. Pero José y María no entendió cuando el ángel se apareció. Pero Josué, cuando fue maltratado, vendido, al principio tampoco entendió lo que estaba pasando. Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, tampoco entendía lo que estaba pasando. Hermano, que no entendamos no quiere decir que Dios siga teniendo el control. Al final del culto vamos a hacer algo. Al final del culto esa canción que cantó el coro la vamos a cantar todos juntos, puestos de pie. Y si hay alguien en esta mañana que está atravesando una aflicción, una situación, yo voy a orar por usted. Y vamos a pedirle al Señor que usted se pueda agarrar de esos recursos que Dios nos ha dado. Lo primero que aprendemos en esta mañana, y solamente el mensaje tiene 2 puntos que vamos a desarrollar. El primero es que ante las adversidades de la vida debemos revestirnos de humildad y pedirle a Dios sabiduría. Voy a repetir la idea. Ante las adversidades debemos revestirnos de humildad y pedirle a Dios sabiduría. El escritor del libro, Santiago, dice él que era siervo de Dios. Interesante. El apóstol escribe Daulos, esclavo. Él era el esclavo del Señor a las 12 tribus que están en la dispersión. Y dice el versículo número 2: hermanos míos, le está escribiendo a esta gente atribulada, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Gozo en las pruebas. Es decir, ¿qué cosa quiere decir la palabra prueba? Es interesante cuando la Biblia nos habla, a veces usa tentaciones, a veces usa pruebas, pero en este caso es aquello que sucede en la vida de una persona, pero que nos hace más fuertes y nos reafirma más en la fe. Por ejemplo, cuando la Biblia habla aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo, y en Filipenses 3 el apóstol Pablo dice, regocíjense en el Señor, es algo que yo debo hacer, es una herramienta que Dios me da. Dice, bueno, cuando llegue la aflicción, gócense. Cuando llegue la prueba, porque esa prueba no es más que para fortalecerme ¿en qué? En la fe. Dije ahorita, no lo entendemos. Es algo que es difícil, pero no se me detenga ahí. Vamos a seguir un poquito más adelante. La prueba que nos somete a aquello que llega a mi vida, que me quita la paz, que me quita el equilibrio, que me afecta quizás emocionalmente, cuando eso llega a mi vida, bueno, tenemos que gozarnos, es lo que le está diciendo. Si se lo diría a mi niño chiquito, en otras palabras, o usando otra cosa, me diría, ¿you kidding me? ¿Tú sabes lo que tú estás hablando? Quizás esta gente que estaban atravesando situaciones difíciles diría, oiga, ¿qué le pasó a Santiago? ¿Se volvió loco? Nos están matando, estamos sufriendo, estamos atravesando situaciones, y él nos dice que cuando eso pase, estemos gozosos. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que cada vez que viene una tempestad en nuestra vida, cuando llega la calma, damos gracias a Dios porque esa tempestad llegó. Entonces, el ejemplo lo vemos
como dije ahorita, en Abraham. En el capítulo de Génesis, versículo 22:1, no lo vamos a buscar, dice la Biblia que Abraham fue obediente. No entendía la aflicción en que estaba pasando, pero después, ¿qué pasó? Dios fortaleció su fe todos los días de su vida. Pero incluso en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 22, la Biblia usa la misma palabra para decir que Dios prueba a su pueblo, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de ¿quién? De Jehová. E incluso cuando la reina de Seba viene a ver a Salomón, dice que vino para probar ¿a quién? A Salomón. La palabra prueba quiere decir que hay algo que viene a la vida del cristiano, del ser humano, pero que la idea es fortalecer su fe. Alguien dijo que el cristiano debe esperar que las pruebas le metan a empellones en la vida cristiana. ¿Cuántos vivieron aquí en Cuba en el año 90? Levante su mano. Oye, hay bastante. En el año 90. Raulito, tú estabas por allá también, ¿no? Usted estaba en una parada de bus, aquellos que no conocen lo que es guagua, pero en una parada de bus. Y no había manera de que usted lo montara en la guagua. Ya no cabía, ¿sí o no? Y de pronto venía uno y se paraba. Y usted ahí, ya en la puerta, ¿y qué hacía? ¿Empujado? No lo tumbaba. A veces lo que le hacían era, y le daban un empellón para allá adentro. Dale, empuja, ¿y la puerta qué? Se va. Eso es lo que quiere decir la Biblia, o este personaje también, cuando dijo que las pruebas me deben forzar, como decía, empujar a la fe. Si Dios permite, hermano mío, que la prueba llegue a nuestra vida, es con el objetivo que crezcamos. Si no tuviéramos pruebas, estuviéramos anémicos en la vida cristiana. Déjeme decirle algo. Hace 10 o 15 años atrás, mi padre no entendía eso. No entendía. Yo me convertí joven y yo le predicaba a mi padre, le decía a Cristo, y me decía, pero no entiendo por qué a mí me pasó. No entendía, pero además hoy en día no entiende tampoco muchas veces. Lo que le puedo decir a él y a todos nosotros, aquellos que están atravesando tarde o temprano la prueba, es que Dios sigue teniendo el control y que permite que llegue muchas veces para que nosotros crezcamos en la fe. Dice el versículo 3, siguiendo el texto, tened sumo gozo cuando hayáis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Y la traducción de la Reina Valera de 60 no usa la mejor palabra. Si usted va a la versión internacional, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. No sé si alguno de ustedes tiene la versión ahí. Produce constancia. Es decir, que porque usa la palabra griega hipomé, que quiere decir constancia, una cualidad de acción, porque la palabra paciencia es muy pasiva. Aquí está la versión internacional, dice produce constancia, que hace capaz a una persona no solo para sufrir la adversidad, sino para conquistarla y para vencerla. ¿Me entienden? Cuando usted y yo soportamos la prueba, la tempestad llega y usted y yo nos agarramos de los recursos que Dios nos ha dado, es decir, humildad, y vamos a ver más adelante, sabiduría de Dios. Cuando la tempestad pase, usted y yo estamos más fortalecidos y creciendo en el Señor. Imagino yo que los hebreos dirían, bueno, oye, pero esto no es fácil. Esto es difícil de digerir. Hace poco fui a ver a una hermana al hospital y le habían servido el almuerzo. Y entonces voy y digo, no se preocupe, yo regreso en un rato, esperé como una hora. Cuando regresé, todavía iba por la mitad del plato. ¿Qué pasó? Dice, oye, que este pollo está... A ver, el pollo estaba duro. Dice, no hay quien lo digiera bien. Y se había demorado.
Es verdad que es difícil de digerir. Es difícil cuando usted y yo estamos en las situaciones adversas, en las pruebas terribles de la vida. Pero hermano, Dios lo ama. Dios quiere lo mejor para usted. Y a veces cuando Dios permita que llegue, es para que usted y yo recapacitemos muchas veces, y si no, que crezcamos en la fe. Entonces, tenemos un recurso importante. Tenemos que revestirnos de humildad, pero tenemos que revestirnos también de sabiduría. Dice el versículo número 4. Mas tenga la paciencia, esa constancia, su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No está hablando aquí de perfección de moral o de carácter, sino lo que está hablando es de una persona que ha llegado a su desarrollo. Cuando usted y yo pasamos la prueba, cuando usted y yo crecemos en la fe, entonces, en el sentido de perfección que está hablando, crecemos y nos hemos desarrollado en la fe que Dios nos ha dado. Es lo que está diciendo. Y cabales quiere decir idóneos para el servicio al Señor. Entonces, la idea cuál es? Que cuando la prueba llegue, yo me sienta gozoso, porque esa prueba me va a ayudar a crecer, a desarrollar en la vida cristiana, a fortalecerme en la fe, para cuando sigan llegando diferentes embates de la vida. Pero dice la palabra, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene ¿qué? Falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. No quiero que usted se me pierda, hermano. El primer recurso que Dios nos da para los embates de la vida es que tenemos que venir a Él con humildad. Señor, necesito de ti. Y pedirle ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué cosa es sabiduría? Sabiduría es poner las enseñanzas de la Biblia en la práctica cotidiana de todos los días, en las adversidades. ¿Por qué? Porque la Biblia no siempre da enseñanzas específicas. La Biblia a veces da enseñanzas generales que yo necesito ¿qué? Sabiduría para que Dios me muestre qué está pasando con esta adversidad y yo poder aplicar los principios que la Biblia tiene para mí. No entendemos, no comprendemos qué está pasando, pero dice la Biblia, y si a alguien le falta eso, ¿qué hay que hacer? O pídasela a Dios. Entonces, humildad porque necesito de Dios para enfrentar la dificultad, pero sabiduría para comprender desde un punto espiritual qué puede ser lo que está pasando. Por ejemplo, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 6, dice algo interesante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él que os exalte cuando fuera tiempo. Señor, yo no puedo solo con esto. Yo necesito de ti. Yo me estoy humillando, estoy siendo humilde, no comprendo. Dame sabiduría para enfrentar esta situación que estoy atravesando. Proverbios 3:34 también nos habla de la sabiduría y de la humildad. ¿Qué dice Proverbios 3, versículo 34? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará ¿qué? Gracias, promesa de Dios. Cuando yo busco humildad al Señor, Él me va a dar su gracia para enfrentar las situaciones difíciles. Y por último, en este texto dice Mateo 5:3, algo interesante. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurado que los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo aquel que sabe que necesita de Dios, que depende de Dios, es humilde y es pobre ¿qué? En espíritu. Entonces, ahí está el primer
recursos, humildad y pedirle a Dios qué cosa, sabiduría. Interesante que pedir es la base del carácter de Dios. Dios quiere que nosotros le pidamos. La generosidad de Dios dice que es qué cosa, abundante. El que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todo. ¿De qué manera? Abundante y sin qué. Dios no nos va a reprochar nunca. A veces usted y yo creemos que porque vamos al Señor y le decimos, Señor, no puedo más, Señor, te necesito, mira la situación que estoy, ayúdame. Creemos que eso es falta de fe. No, eso no es falta de fe. Al contrario, Dios no le va a reprochar eso. Eso se llama humildad y sabiduría. Y cuando venimos al Señor, Él da a todos, ¿de qué manera dice? Abundantemente. Y no reprocha. Y dice, y le será dada. Entonces Él hará, Él nos escuchará y Él nos responderá. Debemos acudir a Dios en oración y eso es un privilegio, mi hermano. Es un privilegio poder tener a Dios cerca. Dios no está muy lejos, está a una simple oración. Aquellos que están aquí quizás que aún no han hecho una decisión por Cristo. Cristo es la única solución. Cristo es el único camino. Cristo promete salvación y vida eterna y no está lejos de tu vida. Está a una oración. Hoy puedes allí, donde estás, o después quizás en tu casa, o camino a tu casa, no sé, abrirle las puertas de tu corazón a Cristo y decir, Señor, me rindo a ti, yo necesito de ti. Dice, Dios no reprocha, escucha, obrará y actuará de una manera poderosa. Dice el Salmo 55, el versículo número 22. Repito, Salmo 55, el versículo número 22, en la palabra del Señor. Dice lo siguiente, Salmo 55, versículo número 22. Echa